Muy buen día. Yo soy Alma Resinas de Escuela de la Fe San Javier. Es un gusto saludarles e invitarles a nuestro curso de verano que será en agosto del 20 al 29, únicamente jueves y viernes de 10 a 1, ambos días, jueves y viernes de 10 a 1, la semana del 20 de agosto y terminaremos la siguiente semana con el viernes 29, también jueves y viernes de 10 a 1. Para que se informen, estaremos en la casa de San Javier y por lo pronto pues les doy un breve resumen de por qué es tan importante y por qué escogimos la encíclica del Papa León Magnifica Humanitas para pues hacer esta reflexión juntos, porque es súper importante este documento, bastante extenso, y verán por qué la importancia. Bueno, pasamos. Aquí está el Papa León y vamos a ver puntos claves, ¿verdad? De esta encíclica, Magnifica Humanitas. Esto es el índice, nomás para que se den una idea de lo extenso de tantos puntos que se van a ver. Evidentemente nosotros algunos los vamos a pasar un poquito pues más rápido, otros vamos a profundizar más. Del capítulo primero que se llama Un pensamiento dinámico fiel al Evangelio, nos habla el Papa de una iglesia en camino en la historia de la humanidad, de la sabiduría de la palabra y el diálogo con las ciencias. Nos va a hablar extensamente sobre la doctrina social como discernimiento comunitario, el desarrollo del magisterio social desde León XIII, porque su antecesor fue el que impulsó estos temas de la doctrina social de la iglesia por los tiempos que se vivía en el tiempo de León XIII. Vamos a ver los primeros pasos de la doctrina social de la Iglesia, los años del Concilio Vaticano II, luego ya termina con el magisterio reciente y una lectura de la historia a la luz de la fe, que lo que tenemos en más grande, pues es lo que vamos a profundizar un poquito más. También en el capítulo segundo, ya les digo que de la doctrina social de la Iglesia, pues están muchísimas, no los voy a leer todos, muchísimos puntos. Vamos a hablar de los principios de la doctrina social, un poquito sobre sus fundamentos, sus principios y el desarrollo humano integral para hacer un examen, pues, de conciencia para la Iglesia. En el capítulo tercero, que se trata sobre la técnica y el dominio y la grandeza de la persona humana ante las promesas de la inteligencia artificial, aquí vamos a tener un debate más amplio, vamos a profundizar un poquito más. Vamos a hablar del paradigma tecnocrático y el poder digital, sobre la inteligencia artificial, que puede ser una ayuda valiosa, pero requiere atención, de la responsabilidad, transparencia y gobernanza de la inteligencia artificial, lo que no podemos perder de vista, narrativas de fondo como el transhumanismo y el poshumanismo, el límite, el corazón, la grandeza del ser humano y el verdadero más que humano, gracia y humanismo cristiano, las dos ciudades y los dos amores. Van a ver qué interesante este capítulo 3. En el capítulo cuarto, que también está bastante extenso, de custodiar lo humano en la transformación, hablar sobre verdad, trabajo y libertad, va a hablar pues de puntos muy de la doctrina social de la iglesia, la verdad como bien común, verdad y democracia, comunicación, imaginario colectivo, pues muchos temas, no los voy a leer todos, la dignidad del trabajo en la transición digital, lo que tengo en letra un poco más grande es lo que más le voy a dar importancia, custodiar la libertad frente a la dependencia y la mercantilización y la responsabilidad compartida. De esos temas vamos a hablar en el capítulo cuarto. En el capítulo quinto, que también está bastante larguito, vamos a hablar de la cultura del poder y a terminar con la civilización del amor, que fue mencionada desde cuando Papa Juan Pablo II buscaba que esa fuera la meta de la humanidad, ser una civilización del amor. Entonces, ahora lo va a aplicar este término, el Papa León, a la civilización del amor en la era digital y poniéndolo en contraparte, en contraposición con la cultura del poder, cómo se ha ido normalizando la guerra, la fuerza sin límites, las armas y la inteligencia artificial, la crisis del multilateralismo y un supuesto realismo político. Este capítulo quinto, súper importante, yo creo que es de los que más vamos a profundizar, ¿sí? Termina con lo que les digo de construir la civilización del amor y varios subtemas
para que desarmemos las palabras, que es un término que se ha hecho viral para el Papa. Es mucha mercadotecnia desarmar las palabras, asumir la mirada de las víctimas, construyendo la paz en la justicia, cultivar un sano realismo, etcétera, etcétera. Orar y esperar, siempre va a haber la oración como instrumento y la conclusión, que ya veremos qué bonita también va a estar. Bueno, ahora sí, paso a la introducción que viene en la encíclica Magnificat Humanitas, brevemente, para que, pues, quien guste, pues nos acompañe cuando impartamos estos temas ahí en la Casa de Señoras, en San Javier de las Colinas. La magnífica humanidad que Dios ha creado se encuentra hoy ante una elección decisiva: levantar una nueva torre de Babel o edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Cada generación recibe como herencia la tarea de dar forma a su propio tiempo, hacer madurar la historia como un lugar donde se proteja la dignidad de cada persona, se promueva la justicia y se haga posible la fraternidad. Evidentemente muchos dirán, pues esto suena precioso, pero pues es complicado. Efectivamente, si nada más vamos a confiar en las fuerzas de los hombres, pues nos vamos a dedicar, como lo dice aquí el Papa, a construir una nueva torre de Babel, creyendo que vamos a alcanzar el cielo con nuestras propias manos y que la inteligencia artificial pues es el instrumento ideal para alcanzar cualquier meta, para lograr cualquier cosa que nos propongamos, pero ¿a costa de qué y de quiénes, verdad? De eso se va a tratar este documento, ¿sí? Se necesita, como dice aquí, edificar la ciudad donde Dios y la humanidad habiten juntos. Va a usar textos de Nehemías porque, pues, es la época en la que viene el profeta a animar al pueblo a volver a reconstruir todo lo que ya estaba roto a partir de que pues habían sufrido el exilio, y ahora a su regreso a Jerusalén, pues empiezan desde el inicio, desde reconstruir la muralla y luego así seguir, ¿verdad? Entonces aquí tenemos pues el contraste, ¿verdad? La Torre de Babel, que les digo, estas personas egoístas, estas personas soberbias, esas personas que solo piensan en su propio beneficio, no toman en cuenta a Dios y están construyendo esta torre, según esto, para alcanzar el cielo. Y por otro lado, con toda la paciencia, con todo el permiso de Dios y con todo, pidiendo el apoyo de Dios, se reconstruye la muralla, en principio, las murallas, y pues llegan a reconstruir el templo, ya no en la época de Nehemías, más adelante, pero todo, cuando toman en cuenta a Dios, pues las cosas pues van, las cosas pueden ir progresando. Allí donde la humanidad corre el peligro de perder su rostro, nosotros los cristianos alzamos los ojos hacia el Dios que se hizo carne, sabiendo que el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Nos invita el Papa León a elevar nuestros ojos al cielo, de ver hacia Dios. Sí, la humanidad, aceptar que estamos corriendo peligro, y el peligro más grave es perder nuestro rostro, ya no ser nosotros mismos, sino ser simplemente lo que otros quieren manipularnos, lo que otros quieren hacer de nosotros. Dice también en el punto 2, esto fue en el punto 1 de la introducción, y en el punto 2 dice, podemos contribuir con determinación a todas aquellas iniciativas que construyen un mundo más justo, y podemos invitar a otros a colaborar con nosotros en la promoción del desarrollo integral de cada ser humano. Evidentemente estamos llamados a invitar a otros a colaborar en la promoción del desarrollo integral del ser humano. Escuela de la Fe, pues para ello estamos, ¿verdad? Para que tengas un desarrollo integral y cada vez seas más humano y seas más espiritual. En el punto 4 nos dice que si en su momento León 13 hablaba de nuevos asuntos, que eso significa la palabra rerum novarum, cuando hacen una encíclica, siempre la intitulan con las primeras palabras con las que inicia en la encíclica. En el caso de León XIII empezó con la palabra nuevos asuntos nos ocupan, rerum novarum, y así se intituló su encíclica, ¿verdad?
Hoy no podemos limitarnos simplemente a repetir sus valiosas enseñanzas, dice el Papa León, sino que debemos pedirle a Dios la sabiduría para interpretar las grandes tendencias de nuestro tiempo y en particular los avances de la técnica. Nos va a hablar de temas como la digitalización, la inteligencia artificial, la robótica, cómo es que están transformando el mundo, pero lo bonito de la iglesia, del Papa, es que nos lo va a hacer accesible, te va a hacer entender qué es lo bueno y y cuáles son los peligros de todos estos términos y de todos estos instrumentos, de todas estas herramientas tecnológicas, ¿verdad? El desarrollo tecnológico ha contribuido a una mejora significativa de las condiciones de vida de la humanidad. Al mismo tiempo, cada etapa del progreso también ha puesto de manifiesto el lado ambiguo de instrumentos capaces de causar daño cuando no se orientan hacia el bien. O sea, todo tiene sus pros y sus contras. Una moneda pues tiene cara y tiene cruz. Entonces, él nos va a alertar, ¿verdad?, sobre estas cosas. Se imponen en nuestra conciencia preguntas decisivas, nos dicen el numeral 6 de la encíclica, y haces las siguientes preguntas. Ya no podemos eludir estas preguntas. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia qué meta deseamos orientarnos? ¿Qué dirección vamos a elegir como comunidad humana y como pueblos? Está en cada uno de nosotros impulsar cosas buenas, cosas positivas, situaciones con valor, poner en contexto todas las situaciones. Está en nosotros ver hacia dónde vamos y no andar como borreguitos que se dejan simplemente arrastrar hacia el matadero. Entonces, ¿por qué nos habla del relato de Babel? Entonces nos dice en su introducción, los seres humanos deciden construir una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Eso lo puedes leer en Génesis 11:4. Dice, quieren así asegurarse estabilidad y poder y sobre todo perpetuarse un nombre. Fíjense lo que para ellos era lo importante. Vamos a hacer una torre que dure por todos los tiempos, hasta la eternidad va a durar esta torre, va a ser indestructible y van a recordar por generaciones nuestros nombres. Eso era lo que querían con la Torre de Babel. No le estaban haciendo para dar gloria a Dios, no le habían pedido permiso para construirla, no le pidieron a Dios que les ayudara en la construcción. Entonces, esto nos dice el Papa León, la empresa parece imponente, una sola lengua, una sola tecnología, una sola dirección. Sin embargo, el proyecto esconde un profundo engaño. Es una obra concebida sin referencia a Dios. Surge de la absolutización de lo humano y de su pretensión de autosuficiencia y sacrifica la dignidad de las personas en aras de la eficiencia. Según ellos, pues, estaban siendo muy eficientes, pero estaban sacrificando su propia dignidad, estaban esclavizando muchísima gente, jornadas de trabajo larguísimas, hicieron cosas tremendas en la época de la construcción de la Torre de Babel y ya todos sabemos en qué terminó, en que la Torre de Babel se fue abajo. ¿Sí? Primero pasó algo que ahorita vamos a hablar de que confundió la lengua de todos los que hablaban, Dios, y luego pues se vino abajo, ¿verdad? Esa torre. En contraste tenemos el relato de Nehemías que también va a mencionar el Papa León, donde nos dice que antes de actuar, ¿qué hizo Nehemías? Ayunó, rezó, intercedió por el pueblo, luego pidió permiso al rey para regresar a Jerusalén. Acuérdense que habían sido exiliados. Uh-huh. Y una vez allí, examina en silencio los lugares destruidos. No impone soluciones desde lo alto, convoca a las familias, confía a cada una un tramo de la muralla para que la reconstruyan. La ciudad renace no gracias a la iniciativa de una sola persona, sino a través de la responsabilidad compartida de todo el pueblo. Lo puso a consideración del pueblo y intervinieron los sacerdotes, artesanos, jefes de familia, mujeres, jóvenes. Es una obra que tiene a Dios en el centro porque surge de la oración de Nehemías, pero tuvo una buena conclusión. ¿Por qué? Porque Dios bendijo que aquí sí se le tomó en cuenta y bendijo que esto sí tenía pues una razón de ser importantísima, ¿verdad? ¿Qué pasa hoy en día? Dice, la tecnología puede curar, puede conectar, puede educar, puede cuidar la casa común, pero también puede dividir, descartar, generar nuevas injusticias y en abstracto está en sí misma no es esta en sí misma, no es una solución a los problemas de la humanidad, como tampoco es un mal en sí mismo, pero concretamente como no es neutral,
porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula y la utiliza. Entonces, esto nos lo dice en el punto número 9. En el punto número 10 dice, elijamos el camino de Nehemías, que pone de relieve el valor del trabajo compartido para hacer que la ciudad de Dios sea un lugar seguro para los exiliados que regresan. Entonces, aquí tenemos que tenemos las dos opciones, construir sobre arena, no tomando cuenta a la piedra sobre la que tenemos que edificar, la piedra filosofal que es nuestro propio Cristo. Entonces, hay que edificar bien sobre la roca de la relación con Dios, aceptando nuestros propios límites y la fragilidad de la humanidad, en un mundo donde todos puedan florecer y evitando palabras que humillan y enfrentan. ¿Sí? Todo esto están desde el numeral 11 hasta el numeral 14, para que después, pues ya cuando empecemos el curso, vamos a profundizar en estos números. Ujú. ¿Qué nos dice? En la era de la inteligencia artificial, en la que la dignidad humana corre el riesgo de verse eclipsada por las nuevas formas de deshumanización, tenemos el deber urgente de permanecer profundamente humanos, custodiando con amor la magnífica humanidad que se nos ha dado y revelado en la plenitud en Cristo y que ninguna máquina podrá jamás sustituir en su esplendor. El verdadero progreso nace siempre de un corazón abierto al otro, de una inteligencia dispuesta a escuchar, de una voluntad que busca lo que une más que lo que separa. Fíjense, si tú buscas con tu voluntad unir con los instrumentos que Dios te ha dado, más que poner instrumentos que separan para que nos separen los unos a los otros, estaremos construyendo esa civilización del amor de la que nos va a hablar el Papa León al final de esta encíclica. Entonces, ¿qué te parece? ¿Te parece interesante que hablemos de la era de la inteligencia artificial, de cómo se puede contraponer con la dignidad humana, ¿sí? Porque puede deshumanizarnos, por eso esta imagen que les puse de este chico que pues está difuminando su mano con la mano de su clon. Entonces, creo que este curso va a ser muy apasionante, muy interesante. Vamos a conocer pues la forma en que maneja Papa León, que es muy cercano y es, aunque hable de temas profundos, los baja muy a nuestro nivel. Vas a ver qué bonito va a estar el curso. Te invito, invita a otros. El 20 de agosto estaremos esperando. Pues con esto he terminado. Les voy a compartir aparte una- un video que me gustó muchísimo, pero ese viene aparte porque ya no quise extenderme mucho. Un video donde explica en resumen todo esto de la encíclica del Papa. Que el Señor nos bendiga y nos guarde, ilumine su rostro sobre nosotros y se apiade de nosotros. Nos muestre su rostro y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esperamos nos contactes. Estaremos mandando junto con este video el flyer, el volante para que te inscribas. Bendiciones.